Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Impuestos en Línea. Como todos los viernes estamos prestos a analizar un nuevo tema de utilidades. Este impuesto es importante para nosotros, lo hemos programado de tal manera que el día de hoy analicemos este impuesto y sepamos en su momento sus características, cómo deducimos en su momento, cómo llenamos el formulario, qué características tiene el mismo. No se olviden, estamos en un mes importante para todos nosotros, importante para la administración tributaria, porque el mes de abril es la fecha de vencimiento del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Propiamente dicho, el 29 de abril es el último día para el pago de este impuesto, por lo tanto, estamos aprovechando esta oportunidad para hacer la explicación correspondiente. Pero antes de entrar en tema, las dos recomendaciones importantes para que este programa tenga la característica y la calidad que siempre le hemos tenido. Uno, en primer lugar, para una mejor visualización, para tener una buena calidad en YouTube, les recomendamos que en la ruedita de entrada que ustedes tienen en su pantalla, parte inferior derecha, vayan regulando hasta que sea 720 píxeles, a objeto de que la calidad sea buena, primera recomendación. Segunda, no se olviden, es un programa totalmente en vivo y al ser un programa totalmente en vivo, tiene usted la posibilidad de hacer las preguntas, las consultas que estime convenientes, fundamentalmente sobre el impuesto a las utilidades. Para tal efecto, tenemos un tweet habilitado que es @CCTBolivia. Mándanos por favor tu consulta, tu pregunta en cualquier momento del programa, a objeto de que atendamos la misma. Dicho esto, entremos por favor a analizar y ver qué es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Bien, este impuesto sobre las utilidades de las empresas tiene ciertas características que las vamos a ir comentando a continuación. En primera instancia, debemos mencionar que existe una parte normativa la cual debemos considerarla a objeto de trabajar adecuadamente. En primera instancia tenemos que ver que existe la Ley 843. La Ley 843 es el instrumento normativo que nos permite regular y trabajar adecuadamente en este impuesto. Específicamente estamos hablando del título tercero de la Ley 843. Tenemos otro tipo de normas, otro tipo de leyes que hay que considerar. Si hablamos de las compensaciones, veamos por favor la Ley 169, que nos establece cómo se compensa y hasta qué periodo. También en su momento tenemos el decreto reglamentario 24051, que nos permite determinar qué conceptos son deducibles, cuáles no. Tenemos que utilizar este documento a objeto de determinar el impuesto sobre las utilidades. La administración tributaria adicionalmente tiene un montón de normativas, muchas de ellas de manera genérica y algunas, las que ven en pantalla, específicamente de utilidades. Estamos hablando de la resolución administrativa 41 del 99, donde consolida toda la normativa inherente al impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y yo les recomiendo principalmente que trabajemos con esta resolución, la resolución 10-12 del 2013, donde nos establece los requisitos para la presentación de los estados financieros en medio físico y magnético. Son las dos últimas disposiciones que debemos considerar a objeto de proceder a la liquidación y pago. Análisis del tema, debemos considerar de que los impuestos tienen ciertos principios, ciertas características que hay que tomar en cuenta y hay que mencionarlas. Una de ellas es para el impuesto sobre las utilidades, también conocido como el impuesto a las rentas, que es el principio de territorialidad o de fuente. Este principio es importante conocerlo para ver qué tipo de ingresos están alcanzados o qué tipo de ingresos son de fuente. En un momento a lo que es nuestra pantalla, vemos de territorialidad se aplica sobre lo que es territorio boliviano. Todo lo que se produce, las actividades, las utilidades obtenidas dentro del territorio nacional están alcanzadas por el impuesto a las utilidades. Eso denominamos principio de territorialidad o de fuente, vale decir, donde se aplican los factores de producción, tierra, capital, trabajo, están alcanzados por el impuesto. No es condicionante para decir pago el impuesto o no pago el impuesto la nacionalidad de las partes. Alguno de los estimados amigos me podrá decir, pero yo soy extranjero, yo no tengo la nacionalidad boliviana. No importa. Si la aplicación de los factores de producción, tierra, capital, trabajo, es dentro del territorio boliviano, estás alcanzado por este impuesto. Y si la pregunta es, pero yo no vivo en Bolivia, tampoco es condicionante
el domicilio, la residencia del titular para el pago del impuesto, ni el lugar de celebración del contrato. Por lo tanto, debemos considerar que el principio de territorialidad o de fuente se aplica sobre todo lo que es territorio boliviano. ¿Cuáles son las principales características de este impuesto? En primera instancia tiene una alícuota del 25%. En segundo aspecto que es resaltar, se trabaja en función a lo que es una gestión. No olvidemos que este impuesto es un impuesto anual, por lo tanto son gestiones cerradas de un año sobre los cuales se aplica un impuesto. Al finalizar ese año se procede a la liquidación correspondiente del impuesto. No olvidemos que en el principal grupo tienen que elaborar estado de resultados, vale decir estados financieros, balance general, estado de resultados y toda la otra normativa inherente al tema contable a objeto de delimitar y determinar cuál es el impuesto. Finalmente, también un aspecto importante es que debemos considerar que se debe proceder a ajustar las utilidades de acuerdo a la normativa que hemos señalado precedentemente. Bien, si estamos hablando de este impuesto, tenemos que mencionar a los sujetos pasivos. Seguramente tú te preguntas, ¿quiénes son los obligados por este impuesto? La normativa es bastante genérica, es bien amplia. Señala una serie de contribuyentes, los cuales en su momento están alcanzados por este impuesto. Si vemos la imagen, tenemos que en este grupo están las empresas públicas o privadas, sean sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, mixtas, las empresas unipersonales. Usted, amigo que tiene una pequeña empresita, está obligado por este impuesto. Sociedades comerciales y de hecho también tienen esta característica. Fundamentalmente el grupo de profesiones liberales u oficios. Tenemos muchos amigos que son médicos, que son contadores, que son ingenieros. Entonces todos ellos tienen una actividad y la misma está alcanzada por el impuesto sobre las utilidades. Sectores específicos como energía eléctrica, hidrocarburos, empresas mineras de igual forma están alcanzadas por este impuesto. Pero en su momento debemos considerar que los sujetos pasivos proceden a pagar el impuesto de una manera organizada en tres factores, ¿ya? Todo lo que hemos hablado de los sujetos pasivos, vale decir de la empresa, del profesional independiente, del sector minero, energía eléctrica, en su momento, para efectos de pago del impuesto, se los ha dividido, se los ha clasificado en tres grandes grupos. El primer grupo, el más importante de ellos, y en su momento el mayoritario, y al que está dirigido principalmente este programa, es el grupo de aquellos contribuyentes obligados a llevar registros contables. No se olvide, este sector de obligados a llevar a registros contables, nos referimos a lo que es una empresa, lo que es en su momento la banca, lo que es la prestación de servicios, lo que es un profesional independiente. Todos ellos están en la categoría, están alcanzados por el IVE, pero en esta categoría de obligados a llevar registros contables son básicamente los que tienen que llevar estados financieros. Valga la aclaración y la reiteración. Tienen que elaborar lo que es su estado de resultados, lo que es su balance, toda esa información que permita determinar y pagar el impuesto. Este grupo de contribuyentes paga el impuesto en función a los estados financieros. El segundo grupo son los contribuyentes no obligados a presentar registros contables. En este segmento, en este grupo están las asociaciones, fundaciones, entidades deportivas, folclóricas, de caridad, culturales, etc. Todos ellos están catalogados como no obligados a presentar registros contables y por lo tanto tienen un tratamiento distinto sobre la liquidación y pago del impuesto. El primer grupo hace estados financieros. Este segundo grupo es la diferencia entre ingresos menos gastos y se determina si hay impuesto. Ahora, si no hubiera impuesto, obviamente no van a pagar el mismo. Y el tercer grupo de contribuyentes para efectos de pago del impuesto es el de profesiones liberales u oficios, los cuales están alcanzados por el impuesto y tienen un cálculo presunto. Vale decir, el tercer grupo, personas naturales, ojo, aquí están personas naturales, en ningún concepto pueden estar empresas unipersonales, personas jurídicas, son personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios. Ellos realizan la liquidación y pago del impuesto en función a una presunción. Y les recordamos que el anterior viernes hemos hablado de este grupo, ¿verdad? Hemos procedido a explicar las características, hemos llenado el formulario 510 y obviamente ya hemos analizado cuáles son las principales
ventajas, desventajas, características de este sector. El programa del día de hoy, insisto, está direccionado al primer segmento, obligados a llevar registros contables. Cuando hablamos de los obligados a llevar registros contables, debemos considerar en su momento que este segmento de contribuyentes tiene que trabajar en función a lo que es sus estados de resultados. Estos contribuyentes tienen la colaboración de un profesional entendido en la materia que elabora un documento parecido, vale decir, elabora un estado de resultados donde tenemos los ingresos, tenemos costos de ventas, tenemos en su momento los gastos de operación, finalmente para determinar lo que es una utilidad o en su momento lo que es una pérdida. Fruto de ese documento, el profesional procede a determinar si existe una utilidad o no para el pago correspondiente. Entonces, ¿qué consideramos? Consideramos inicialmente lo que es la utilidad bruta, la utilidad total, reflejada, insisto, en el estado de resultados, lo que llamaríamos en su momento el documento madre, el documento donde empezamos a trabajar. Inmediatamente descontamos lo que son los gastos de la empresa. No olvidemos que en este documento, en el estado de resultados, existen una serie de gastos, los cuales seguramente se han tipificado en gastos administrativos, gastos de comercialización, gastos de fabricación, etcétera, etcétera, en función a las características del contribuyente y la diferencia entre el total de utilidades menos los gastos de la empresa nos puede dar en su momento una utilidad. Entendemos en este pequeño gráfico de que existe una utilidad, existen unos gastos, la utilidad es mayor a los gastos y tenemos una utilidad neta. ¿Qué significa una utilidad neta, estimado amigo? Significa en su momento que sobre esa utilidad neta debemos aplicar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ahora, tenemos un aspecto fundamental para esta determinación de las utilidades. La empresa tiene una serie de gastos, el contribuyente tiene una serie de gastos. Insisto, estoy refiriéndome al segmento de lo que es obligado a llevar registros contables. Este contribuyente tiene gastos, decía. Esos gastos están reflejados en su estado de resultados. Para que los gastos se los reconozca, lo que llamamos sean deducibles, se requiere básicamente tres aspectos fundamentales. Que esos gastos sean respaldados con documentación original. Ojo, estoy utilizando el concepto documentación original, no me refiero a facturas. No todos los gastos van a tener facturas. Ejemplo, puede tener en su momento de respaldo un contrato, una retención. La factura es un documento que respalda cierto tipo de gastos, pero la normativa nos habla de documentos originales. Primer aspecto a tomar en cuenta. Segundo aspecto a tomar en cuenta, tienen que ser gastos relacionados con la actividad. Si hablamos de una farmacia, tienen que ser los gastos inherentes a la farmacia. Si hablamos de un restaurante, los gastos inherentes al restaurante. Si es una imprenta, de similar manera, tienen que ser gastos relacionados a la actividad. Y tercera condicionante, o tercera regla de oro, que en su momento, estos gastos que estamos hablando, los que están reflejados en el estado de resultados, sean para obtener utilidad o mantener la fuente. Por lo tanto, volvemos a nuestra imagen y tenemos un pequeño gráfico donde se nos explica la regla de oro, ¿no? La regla de oro nos dice que todos aquellos gastos que permiten la obtención de utilidad grabada, que permiten la conservación de la fuente, que estén respaldados con documentos originales, son gastos deducibles y los mismos, sin importar que los mismos sean realizados en el país o en el exterior. Ojo, tomen en cuenta ese aspecto. Los gastos, si se relacionan a la conservación de la fuente, son con documentos originales, permiten la obtención de utilidad grabada, son válidos independientemente que sean en el país o en el exterior. Cuando hablamos de estos gastos deducibles, tenemos que volver y tenemos que trabajar fundamentalmente con lo que es el Decreto Supremo 24051. Para la liquidación del impuesto a las utilidades, este decreto, el 24051, es vital para nosotros. A partir de su artículo 10 hacia adelante, tenemos una serie de gastos que se consideran deducibles. Ya hemos explicado que es deducible, que nos permite descontar el impuesto, que en su momento son aceptados por la administración tributaria. Si quieren un término más simple, que me permite descontar la utilidad. Y esos gastos deducibles
están señalados, les decía, del artículo 10 hacia adelante, donde en su momento tenemos lo que son los gastos por alquileres, los gastos por remuneraciones al factor trabajo, sueldos, bonos, horas extras, los gastos por aportes a las AFPs, viáticos. No olvidemos que en algún momento la empresa posiblemente ha contraído un préstamo. Ese préstamo tiene que pagar capital, tiene que pagar intereses. Entonces, esos intereses son deducibles. También en su momento consideremos el siguiente aspecto. Muchas veces el contribuyente, muchas veces me preguntan, ¿los tributos son deducibles? Y la respuesta es, sí son deducibles, y para tal efecto tenemos que ir al decreto 24051, artículo 14. Pero ojo, no son deducibles todos los impuestos. Hay ciertos impuestos, ¿no? Los que consideramos impuestos indirectos no son deducibles. ¿Por qué ese impuesto? Su nombre lo dice, indirecto. Ese impuesto lo hemos trasladado al usuario, al consumidor final. Por lo tanto, ese impuesto no lo está pagando la empresa, no lo está pagando el contribuyente, lo está pagando el usuario, el que está utilizando el servicio, el que ha comprado el bien. Para nosotros, ese tipo de impuestos no son deducibles porque son impuestos indirectos, pero sí son deducibles los impuestos directos. Llamemos lo que es el impuesto a las salidas aéreas al exterior, lo que es transmisión gratuita de bienes, etc. La empresa adicionalmente tiene otros gastos por servicios, seguramente en algunas circunstancias hace pequeñas compras y por las pequeñas compras no tiene una factura. Estamos hablando, o hay una compra ocasional, una compra esporádica. No olvidemos en su momento que el tema de la factura está asociado a la habitualidad. Si una actividad no es habitual, el contribuyente posiblemente no me va a dar la factura porque no existe la condicionante de habitualidad. También son deducibles las provisiones, previsiones, depreciaciones y todas aquellas que están señaladas en la normativa correspondiente. Si analizamos estos gastos deducibles, al margen del gráfico que acabamos de ver, recordemos las 3 reglas de oro, no se olvide. En el caso de alquileres, la pregunta que nos hacemos inmediatamente, ¿ese alquiler tiene el documento original de respaldo? Que en este caso sería el recibo de alquiler. Si la respuesta es sí, es un gasto deducible. Pero asumamos que la respuesta es no, no tengo el documento de respaldo de ese contrato, de ese alquiler. ¿Qué hace el contribuyente? Pues este tipo de gastos lamentablemente no los puedo descontar, no son deducibles. ¿Por qué? Porque no cumple una de las reglas de oro. La más importante, no hay documentación original. Y al no existir documentación original, lamentablemente el gasto es no deducible. ¿Ya? Lo mismo sucede con los otros conceptos. Vayamos a lo que es sueldos, salarios y en su momento otras remuneraciones al factor trabajo. En este caso, mi dependiente no me va a entregar a la factura, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a mi dependiente entregarme factura, pero tengo un documento original de respaldo que posiblemente sea el contrato, posiblemente sea en su momento lo que es la planilla tributaria, los aportes a las AFPs, el reporte al Ministerio de Trabajo o todo otro documento que el contribuyente estime necesario. Por lo tanto, cada uno de ustedes, estimados amigos, cuando proceda a determinar qué gasto es deducible o no, tiene que proceder a verificar no el estado de resultados, lo que tiene que verificar es los mayores, incluso tiene que llegar un poquito más allá, tiene que ver los comprobantes y detrás de los comprobantes ver qué documentación tenemos de respaldo. Mientras mayor documentación exista, obviamente que es mejor. Volvamos al caso de alquileres. La pregunta, ¿únicamente me servirá el recibo de alquiler? Sí, pero ojo, si tengo en su momento el contrato de alquiler, es un documento adicional que respalda mucho más ese gasto. Y en su momento puedo tener otro tipo de respaldos, posiblemente el cheque, posiblemente otro tipo de documentos que me lleven a respaldar mucho más este tipo de gastos. Por lo tanto, no se olviden, documentos originales son importantes para que respaldemos el gasto. Pero la normativa, así como nos habla de lo que son gastos deducibles, también nos habla de lo que son gastos no deducibles. ¿Qué entendemos por no deducibles? Aquellos gastos que no son de la actividad posiblemente, no están
están fuera de esa regla de oro o en su momento son gastos que no tienen algún sustento, alguna relación con la empresa, a través de lo que es el Decreto Supremo 24051, artículo 18, principalmente se nos señala qué gastos son no deducibles. Y en nuestro gráfico tenemos, por ejemplo, los retiros y gastos personales. La normativa nos dice no son deducibles. ¿Qué entendemos por estos retiros y gastos personales? Entendemos que el contribuyente durante la gestión 2015 ha tenido posiblemente, como ejemplo estoy mencionando esto, alguna reunión, alguna actividad de grupo familiar no inherente a la empresa, y ese gasto de grupo, ese gasto familiar lo está cargando a la empresa, vale decir, le está diciendo a la empresa que sea su gasto, sea parte de la empresa. La pregunta es, ¿ese gasto ha sido de la empresa? ¿Esa reunión familiar ha sido de la empresa? No, es una reunión, como dicen, familiar, por lo tanto, no cumple la regla de oro que decimos documentación original, relacionados a la actividad, y en su momento lo que es para mantener la fuente o obtener utilidad. ¿Cuál no estaría cumpliendo? La segunda, ¿verdad? No está relacionada a la actividad grabada. Es un gasto particular y al ser un gasto particular en su momento es no deducible. Adicionalmente, la normativa, el artículo 18 que les he manifestado, nos habla de lo que son los servicios sin retención, no son deducibles. No olvidemos que el documento, uno de los documentos es la factura. Si en su momento no hubiera factura, tiene que existir la aplicación de retenciones para que ese gasto sea deducible. También tenemos que son deducibles las donaciones siempre y cuando no superan el 10% de la donación. Si es más del 10%, ese excedente es no deducible. Entendemos también adicionalmente que no solamente significa donar. La empresa en ningún momento podría decir yo he donado a una zona marginal o a una zona popular. Son ciertos canales que tienen que cumplirse, tienen que ser a entidades sin fines de lucro, a entidades que tienen en su momento NID, tiene que haber un documento de respaldo de esta donación y es perfectamente válido siempre y cuando no supere el 10% de la utilidad imponible. La normativa nos señala que no son deducibles las operaciones ilícitas. Por favor, estimados amigos, por ilícito entendemos que está al margen de la ley, el no cumplimiento de una normativa, el no cumplimiento de una disposición. Entonces, no puede ser que por un lado se sancione o se castigue por no cumplir la ley y por el otro lado le digamos, bueno, ese gasto te voy a aceptar como deducible. Es incongruente, ¿no? Por eso la normativa te aclara si existen gastos al margen de la ley por operaciones ilícitas, los mismos son no deducibles. Y adicionalmente hay otra serie de gastos que se van detallando, como son los intereses en exceso, las previsiones de reservas que están al margen de la ley y otro tipo de gastos que en su momento puede tener el contribuyente. Bien, volvamos al gráfico inicial, ¿verdad?, que había para determinar la utilidad. Para la determinación de la utilidad hemos tenido nuestra utilidad total, nuestra utilidad bruta, tenemos los gastos, hemos hecho el análisis, ¿es deducible o no es deducible? Si es deducible, nos ha permitido restar la utilidad, si no es deducible, hemos aumentado la utilidad. Fruto de ese análisis, la utilidad menos los gastos, y en nuestro ejemplo, en esta imagen, tenemos una utilidad neta. ¿Qué sucede cuando hay una utilidad neta? En un momento, cuando hay una utilidad neta, significa que el contribuyente ha pagado el impuesto. Sobre esa utilidad neta ha aplicado el 25%. Al aplicar el 25%, existe un impuesto a pagar, llena el formulario correspondiente y se paga en la entidad financiera correspondiente. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con ese monto que estoy pagando? ¿Ya? Y este impuesto tiene una característica fundamental, una característica importante que lo vemos aquí en el gráfico, que el IVA que he pagado puedo compensarlo de futuros pagos del impuesto a las transacciones. ¿Qué significa? Una vez que he pagado el IVA, ese monto global que haya pagado, independientemente del monto, puede ser grande el monto o no, al mes siguiente de lo que he pagado, me sirve como pago a cuenta del IT. En otras palabras, tengo mis ingresos mensuales habituales, aplico el impuesto del 3% del IT sobre esos ingresos brutos devengados, como dice la normativa, y tengo una determinación de un impuesto a pagar, el IT. Pero este IVA que he pagado me sirve como pago a cuenta.
en su momento el IT que tenía que pagar menos el IUE. Como el IUE ha sido de toda una gestión, normalmente es un monto elevado, entonces todavía no voy a pagar el IT y voy a tener un saldo del IT, o sea, un saldo del IUE, mejor dicho, por compensar el IT. Y ese saldo se va a arrastrar hasta que se agote el saldo del IUE o hasta que suceda un nuevo vencimiento. Por lo tanto, es una característica fundamental de este impuesto a tomar en cuenta. Es el único de los impuestos de nuestro sistema tributario que tiene esa característica de compensación y tenemos que utilizarlo adecuadamente a objeto de no pagar más de lo debido en este caso, sino compensar con el impuesto sobre las utilidades. Pero en el ejemplo, en el gráfico, tenemos una situación inversa, ¿verdad? Tenemos la utilidad bruta, ha habido los gastos de la empresa, pero en su momento los gastos de la empresa han sido mayores a lo que es la utilidad bruta. Entonces, si tenemos gastos mayores, ¿qué significa? Que existe una pérdida. Y al tener una pérdida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al tener una pérdida, la administración tributaria, el fisco, establece que esa pérdida puedo compensarla hasta 3 gestiones futuras. Por lo tanto, procedo a considerar estos aspectos, ¿no? De que mi pérdida de fuente boliviana la voy arrastrando hasta 3 años y en su momento me permitiría la siguiente gestión, si este año he tenido pérdida, estamos hablando de la gestión 2016, si he tenido utilidad, esa utilidad compensarla con la pérdida. Si mi pérdida es mayor, se entiende que todavía esa pérdida la voy a poder arrastrar otros 2 años más, hasta que se me agote la misma. Recordemos, es fundamental tomar en cuenta el gráfico que tenemos en este momento. El IUE se paga por una gestión es un año. Existen 4 grupos diferenciados para el pago del IUE. El primero, para fines de ejemplo, del 1 de abril, inicio de la gestión, 1 de abril estoy hablando, al 31 de marzo, para empresas industriales, constructoras y petroleras. Pero nos interesa a nosotros este tercer segmento, que es las empresas bancarias, comerciales, seguros, servicios, profesionales liberales o oficios. Todos ellos tienen una gestión y esa gestión es la que caracteriza al año, 1 de enero al 31 de diciembre. Y el pago del impuesto es 120 días posteriores al cierre. Si el cierre es 31 de diciembre, los 120 días posteriores no significaría el 29 de abril, pero consideremos lo siguiente. Ese 29 de abril se da esta gestión porque tenemos un año bisiesto. Entonces, al ser un año bisiesto, lo que es tradicionalmente el vencimiento 30 de abril se ha adelantado un día. Por lo tanto, la recomendación, estimados amigos, no esperemos el último día, no es el 30, es 29, la fecha límite de pago del impuesto. Y adicionalmente, no dejemos para el 29, 28, 27, no se olviden que dejamos los bolivianos al último día y tenemos esa mala costumbre y en su momento podemos tener algún tipo de dificultades y arrebatos y que nos llevan a no cumplir con la presentación de este impuesto. Bien, ahora que estamos hablando de lo que es la presentación de este impuesto, vamos a hacer el llenado de una declaración jurada a través de la oficina virtual. Para tal efecto nos vamos a conectar a nuestro sitio web, Impuestos Nacionales, a objeto de hacer el ingreso correspondiente a través de la oficina virtual. No se olviden que este programa es totalmente en vivo y estamos haciendo la conexión en este momento para ejemplificar de la manera más gráfica posible la liquidación y pago de este impuesto. Bien, hemos ingresado a lo que es nuestra página web, al sitio web. En la parte superior derecha tenemos la oficina virtual abierta a las 24 horas. Hacemos el clic correspondiente. Tenemos que deshabilitar el pop-up correspondiente que en su momento nos da alguna información genérica o de interés del contribuyente. Ya estamos en la oficina virtual y tenemos 3 portales, 3 puertas de acceso, que cada una de ellas tiene una característica distinta para ver lo que es la dosificación de facturas, que lo vamos a analizar en posteriores programas, lo que es ciertas trámites, lo que es padrón biométrico, y nos vamos al portal que está en la mano izquierda de nuestras pantallas, que dice declaración jurada. Ingresamos al portal de declaraciones juradas
Y una vez que ingresamos al portal de declaraciones juradas, se me despliega la información en donde tenemos que consignar los datos del contribuyente. Para tal efecto, colocando los datos del contribuyente, tenemos que colocar el NIT del contribuyente, perfecto, colocamos el usuario, colocamos nuestra contraseña o el password, consignamos los caracteres que nos señalan a objeto de tener la confiabilidad y garantía de que la información que estamos ingresando, que vamos a ingresar a nuestro sistema, tenga la confidencialidad correspondiente, y procedemos a ingresar al mismo. En función a la conexión que tengamos, al horario, a la fecha de vencimiento, es posible que la misma tenga distintos tiempos de ingreso. Por eso la recomendación: no dejemos al último día. No se olviden que al último día no vamos a ser los únicos que estamos conectándonos, sino va a haber varios contribuyentes, cientos de contribuyentes, y la conexión en su momento puede ser un poco más lenta y obviamente eso nos puede desesperar, ¿no? Tenemos la oficina virtual, tenemos la opción de declaraciones juradas, tendríamos que entrar por lo que es la opción de obligatorias, seleccionamos el formulario correspondiente, el periodo. No olvidemos que la declaración la estamos efectuando el día 15 de abril, a efectos de que esta declaración tiene características didácticas, vamos a optar por lo que es otras declaraciones juradas. Insisto, normalmente deberíamos entrar por obligatorias, pero vamos a entrar por otras declaraciones juradas, donde vamos a seleccionar el código del impuesto, para nosotros 14, impuestos sobre las utilidades de las empresas. Vamos a seleccionar el formulario, estamos hablando del formulario 500. Vamos a reflejar cuál es el periodo, estamos hablando de que es a diciembre del 2015, y en su momento, una vez que hemos seleccionado el periodo correspondiente, ingresamos a la opción de declarar, esperamos unos momentos que se haga la conexión correspondiente, y una vez que tengamos la conexión, procedemos a hacer el llenado del formulario 500 a objeto de proceder a efectuar la declaración jurada correspondiente, consignando los datos, los estados financieros y en su momento lo que es la información de ajuste que hemos tenido a través de las declaraciones juradas, y fundamentalmente lo que es el análisis de la información de gastos deducibles, no deducibles. Han podido ustedes observar que ha habido una ligera demora. Les decía, en función a la hora, algunas veces en función a la fecha de vencimiento, podemos tener alguna ligera demora en la conexión a nuestra declaración jurada. No olvidemos, hoy día es 15, son vencimientos. Del 13 al 22 tenemos vencimientos, entonces existe en determinados horarios cierta saturación para ingresar a nuestra oficina virtual. La recomendación, estimado amigo, es de que no nos desesperemos, tengamos paciencia, hagamos la conexión correspondiente, intentemos tal vez una vez o dos veces, o en el peor de los casos busquemos un horario que no sea tan demandado, ¿no? Por eso, insisto, la recomendación: tenemos que declarar no el 29, no el 28, hagámoslo lo antes posible, ¿no? Bien, tenemos que colocar la información complementaria. Inicialmente, la más importante es el ejercicio. Para fines de nuestro ejemplo, estamos colocando que hemos trabajado todo el año, estamos hablando de 12 meses. Tenemos aquí la información, si ustedes se fijan, nos dice que sea año, mes, día a día, por lo tanto colocamos 2015, estamos hablando de enero, 1 de enero, nos vamos hasta cuándo ha sido ese nuestro ejercicio. Para nosotros es el 31 de diciembre. Ojo, una recomendación que me imagino ustedes ya lo conocen, pero no está de más reiterarla, que necesariamente el dígito que aparece, el 0, tenemos que borrarlo. Si no lo borramos, si asumimos que vamos a anotar el número y se va a borrar automáticamente, nos puede traer dificultades. Por lo tanto, debemos pintar y en su momento colocar el monto o la fecha correspondiente, 2015, 12, 31. Bien, tenemos la información correspondiente. Y nos vamos a lo que es la declaración jurada, llenando inicialmente
el código 42 que dice utilidad contable de la gestión de estados financieros. En determinado momento les mostré los estados financieros, entonces obtenemos la información correspondiente que sería 38.926. Esa es la información contable que me ha arrojado mi estado de resultados. Si ustedes se fijan, en forma automática se han realizado las sumas aritméticas correspondientes básicas, pero nosotros tenemos información adicional que tenemos que considerar. Por ejemplo, en el inciso C tenemos total de gastos no deducibles. Vale decir, nosotros hemos revisado el decreto 24051, hemos revisado nuestros mayores, nuestros comprobantes, y hemos determinado que muchos gastos no son relacionados a la actividad o no tienen la documentación original. Por lo tanto, esos gastos nos reflejan un importe de 12.348 que los consignamos en el código 71. Notamos que automáticamente se hacen las operaciones aritméticas básicas. No olvidemos que este importe, el total de gastos no deducibles, surge de lo que es una hoja de trabajo, una revisión, un análisis de nuestros documentos que respaldan el estado de resultados. Inciso D, no tenemos información. Y ojo, veamos este punto, el E, total rentas no grabadas. Habíamos hablado al inicio de nuestra exposición que el principio es de territorialidad o de fuente boliviana. Todo lo que está en territorio boliviano está alcanzado por el impuesto. Pero aquí es lo contrario. Si el contribuyente tiene ingresos de fuente extranjera, es fuera de nuestro territorio, se refleja en este acápite y por lo tanto no viene a formar parte de lo que es la utilidad imponible. En nuestro ejemplo sí tenemos un importe de 8.700 que sería el concepto de rentas no grabadas. Por lo tanto, colocamos esa información. ¿Qué es lo que estamos haciendo básicamente? Estamos mencionando 38.926 utilidad, sumamos los 12.348 gastos no deducibles, restamos los 8.700 y tenemos una diferencia que en este caso es una utilidad neta de 42.574. Dicho importe se reitera, se repite en la casilla 26, que dice utilidad neta imponible. Ojo, al hablar de imponible es que ya hemos hecho el análisis de los gastos deducibles. Sobre esa utilidad neta imponible aplicamos el impuesto 25% de 42.574, 10.644. Y ese monto, ese importe, se transformaría en el saldo definitivo a favor del fisco, que está en la casilla 996.000, 10.644. Ahora, ¿qué sucede? El contribuyente es posible que en su momento, por alguna circunstancia, no tenga el importe total para pagar. Noten ustedes que en el inciso, en la fila T, en la casilla 576, no se determina el importe. Muchos contribuyentes nos han reclamado, debería jalarse automáticamente. Es posible que tengan razón, estimado amigo, pero ojo, nos ponemos en la situación de que no todos, tal vez a la fecha de pago, tengan el importe, tengan los 10.000, los 20.000, los 50.000. Por lo tanto, lo que hacemos es que el contribuyente determine el monto que va a pagar esa fecha. ¿Ya? Podrá ser tal vez el total, tal vez un importe, o en su momento no cancelarlo, pero lo importante es que estás reconociendo la deuda, no tiene el monto para pagar y en una posterior oportunidad a través de la boleta 1000 puede cancelar ese monto adeudado. Para nuestro ejemplo, el contribuyente tiene el importe correspondiente del impuesto, refleja ese importe y lo que hacemos posteriormente es aceptar y tenemos la información correspondiente para que el contribuyente vaya al banco y en su momento se genera lo que es un número de trámite que nos permite a través de ese número de trámite ir a la entidad financiera y proceder a la liquidación y pago del impuesto. Bien, una vez que hemos llenado el formulario, lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es en su momento llenar la información complementaria. Básicamente la información complementaria es la presentación de los datos inherentes a lo que son los estados financieros. Ya hemos llenado el formulario 500, tenemos que ir a lo que son los estados financieros. Entonces, nosotros lo que hacemos es direccionarnos a los estados financieros
Y en los estados financieros básicamente lo que consideramos es que el contribuyente debe considerar lo que es que los estados financieros son 4, más las notas a los estados financieros. Estos estados financieros tenemos que comunicar a la administración tributaria a través del aplicativo Facilito y a través de lo que es el formulario 605. Pero fundamentalmente quiero que por favor me ayude el Zoom. Tengo en mis manos una resolución administrativa que le hemos mencionado al inicio del programa, donde se dice que la resolución normativa de directorio 10-28 del 2013 nos determina, nos establece cuáles son los importes, sobre los cuales se procede a presentar los estados financieros con dictamen de auditoría externa. Entonces nos dice, todos aquellos contribuyentes con ventas y o ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000 deben presentar balance general, estado de resultados, estados de evolución del patrimonio, estados de cambio de la situación financiera, notas a los estados financieros, dictamen de auditoría externa e información tributaria complementaria. Bien, entonces este segmento de contribuyentes tiene que presentar esa información y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es declarar en el formulario 605 a través del aplicativo Facilito esta información. Bien, vayamos al aplicativo por favor. Los 5 estados financieros que ya los hemos mencionado. En nuestro sistema, el Facilito lo tenemos instalado en nuestro computador. Una vez que lo hemos instalado, hemos descargado el formulario 605 correspondiente. Este es el formulario 605 donde tenemos datos de cabecera, balance general, es decir, colocar toda la información contable que en su momento tenemos en los estados financieros, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo, lo que es el inventario, notas a los estados financieros, etc. Como pueden ver, estimados amigos, toda esta información de los estados financieros tiene un formulario especial, un formulario direccionado exclusivamente a este sector, que sería el formulario 605. No se puede, bueno, no es que no se puede, el tiempo es nuestro peor enemigo. En este momento, explicar el 605 nos puede quedar muy corto el tiempo. Lo que estamos haciendo es lo siguiente: programar para el siguiente viernes un programa dirigido exclusivamente a lo que es el llenado del formulario 605, para que lo hagamos de manera conjunta, tú y yo, paso a paso, el llenado de cada una de las pantallas y en su momento podamos enviar el formulario 605. Bien, para fines del ejemplo, hemos llenado el formulario 605, lo hacemos a través del aplicativo Facilito. Recordemos que el 605 en su versión 2 impresa presentan los contribuyentes no obligados a presentar registros contables, y finalmente, para concluir este programa, debemos manifestar que hay ciertos contribuyentes que no están obligados o están exentos del pago del impuesto sobre las utilidades. Ese grupo son básicamente las reflejadas por el Estado. Estamos hablando de el Estado plurinacional, de prefecturas, municipalidades. Estamos hablando de asociaciones, fundaciones, ONGs que no tienen como fin último el lucro, y estamos hablando también principalmente de algunas regiones deprimidas que el Estado, a objeto de fortalecer, apoyar a esas regiones, ha determinado la exención de este impuesto. Básicamente esas son las principales exenciones que tenemos, por lo tanto debemos considerar de que hay ciertos sectores que no pagan este impuesto por esas situaciones que hemos mencionado. Bien amigos, hemos terminado el curso correspondiente, pero me imagino que tienes algunas dudas, algunas consultas, y en su momento te pedimos por favor que nos hagas llegar, reitero el correo, el @CCT-Bolivia, el Twitter correspondiente. Envíanos un tweet para que tengamos tu pregunta y obviamente atendamos la misma. Tenemos una consulta de Said Vargas Terrazas. Te agradecemos, Said, por la consulta, que nos dice: buenas tardes, una consulta, el saldo del IUE no compensado es deducible para efectos del cálculo del IUE. Bien, es una pregunta importante y te agradezco por haber formulado la misma.
el saldo del IUE se consolida a favor del fisco, no es deducible. Eso también está establecido en el Decreto Supremo 24051, artículo 18, que nos dice no es deducible el IUE. El IUE tiene la característica de ser compensable. Se compensa con el IT hasta el momento en que haya un nuevo vencimiento o hasta que se agote ese IUE, pero no puede ser en su momento deducible. Bien, veamos si tenemos otra pregunta, por favor. Veamos en nuestro Twitter si ha llegado alguna consulta. Tenemos una consulta de Eduardo Criales que dice: en la gestión 2014 mis ingresos anuales alcanzaron a 1.200.000.000, presenté los estados financieros con dictamen de auditoría y en 2015 mis ingresos no alcanzan a 1.200.000. ¿Debo continuar presentando mis estados financieros con dictamen de auditoría externa? Bien, te agradezco por la consulta. Creo que es importante y vital esa consulta, ¿no? Es una consulta que es reiterativa en nuestras plataformas, en nuestra línea 800. Por lo tanto, me remito a la resolución que en su momento habíamos mostrado precedentemente. La resolución normativa de directorio 10-28 del 2013, que nos dice, en su artículo 11, que nos dice que están obligados los contribuyentes a presentar estados financieros con dictamen de auditoría externa más la información tributaria complementaria a aquellos contribuyentes que están en el segmento de 1.200.000 a 15 millones. La normativa nos dice solamente ese segmento de contribuyentes. No habla de contribuyentes con menor ingreso, por favor. No habla si la gestión anterior ha tenido un importe mayor y esta es menor. Simplemente el parámetro, el único, es entre 1.200.000 y 15 millones. Bien, esperemos que la respuesta haya sido clara. Verificaremos, por favor, si existe alguna otra consulta. Tenemos otra consulta de Gabriel García que nos dice: para el pago del IUE beneficiarios del exterior, ¿debo realizarlo en boleta de pago 3050 o en el formulario 530? Gabriel, te agradezco con la consulta. Evidentemente, en el programa no hemos tocado beneficiarios al exterior, es por falta de tiempo, y tu pregunta nos va a permitir aclarar tal vez muchas dudas que tiene el contribuyente. Básicamente, remesas al exterior son por pagos por servicios, apoyo técnico, asesoramiento que se hace desde el exterior hacia Bolivia. El pago que se efectúa al exterior, esa remesa, está alcanzado por el 12.5% del impuesto a las utilidades. Este pago se hace en la boleta, en la 3050, pero la información tiene que ser consolidada en la 530. Por lo tanto, si el contribuyente va a tener distintas remesas, tiene que hacerse en cada una de las boletas, pero consolidarse en el formulario 530. Bien, me informan que no han llegado más consultas, por lo tanto, no me resta más que agradecerte tu paciencia, agradecerte tu cobertura y en su momento las preguntas que nos has formulado. Y recordarte que el próximo programa, el día viernes, continuaremos con el IUE, pero llenando lo que es el formulario 605, la presentación de los estados financieros. Gracias y hasta el próximo viernes.